A partir de este momento, por Oriental 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 7 de agosto. En el día de hoy nos va a acompañar el profesor José María Torralba, es profesor de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, también es director del Instituto Core Curriculum y en los últimos años se ha dedicado a escribir y a dar conferencias acerca del tema de la eutanasia. Profesor Torralba, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer. Profesor, como usted sabe, Uruguay se encuentra en medio del debate de un proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido. El pasado mes de marzo, el Parlamento español aprobó con 202 votos a favor, 2 abstenciones y 141 votos en contra la legalización de la eutanasia para personas con enfermedades graves o incurables. La regulación de la ley, sin embargo, comenzó 3 meses después y de esta manera el pasado 25 de junio España se transformó en el 5º país en legalizar el procedimiento. Ahora que la ley ya está en vigencia y en pleno funcionamiento, ¿nos podría contar cómo fue el proceso de aprobación y qué tan involucrada estuvo la sociedad civil en esta discusión? Pues es una buena pregunta, sobre todo la segunda parte acerca de el modo en que la sociedad civil ha podido participar en la definición y la aprobación de la ley, porque y empiezo quizá por este aspecto, porque hay un consenso muy extendido de que no ha habido interés, en este caso por parte de los legisladores, en escuchar sobre todo a la gente que tenía objeciones a la ley. Puedo mencionar quizá 2 ejemplos especialmente significativos. Uno es el propio Ministerio de Sanidad tiene un comité de bioética, se llama el Comité de Bioética de España, nombrado por el gobierno. Y este comité hizo un informe acerca del nuevo proyecto de ley, pero que no fue tomado en consideración por una razón legal que puedo explicar más adelante. Pero ellos lo hicieron notar así, que el propio Comité de Bioética del Gobierno de España no fue escuchado, no fue llamado a audiencia en el Congreso. Y luego también en España se llama así la Organización Médica Colegial, que recoge a los representantes de los médicos. Sucedió lo mismo, es decir, no fueron llamados a consultas o no se recabó su opinión. Pongo estos 2 ejemplos y podría seguir asociaciones de pacientes o profesores de ética o juristas. Ha habido esta sensación de que se ha aprobado la ley sin contar con la sociedad civil. Decía que esto se debía a una razón legal y es el modo en que se ha tramitado la ley, ¿no? Que me parece que no es necesario que entremos en los detalles porque depende del ordenamiento jurídico de cada país, pero aquí se hizo de un modo que en vez de tener que pasar por lo que se llama un trámite de audiencia donde se recaban toda una serie de informes que son preceptivos y que se da la oportunidad de recoger la voz de la sociedad civil, se hizo de un modo que es el trabajarlo en comisión parlamentaria, donde solamente intervenían los partidos políticos. Desde un punto de vista estrictamente legal, la ley tiene legitimidad porque en el Congreso están los representantes del pueblo y de la sociedad, pero de hecho no se ha escuchado a la sociedad. Entonces, con esto me parece que doy una primera respuesta. También me preguntaba acerca de cómo se ha desarrollado. Entonces, puedo contar brevemente la historia o los pasos que se han dado. Es cierto que, si no me equivoco, este era el 3er intento de legalizar la ley. Los 2 anteriores no salieron adelante por cuestiones también de la política interna del país, pues porque hemos tenido elecciones anticipadas en 2 ocasiones y estaba el proyecto, o la propuesta de la ley planteada, pero no hubo tiempo suficiente de que se terminara el proceso. Pero con esto lo que quiero decir es que realmente llevamos quizá 3 años que ya el
el proyecto de aprobar una ley de legalización de la eutanasia y del suicidio asistido, porque, y hago un pequeño inciso, la ley se llama Ley de Legalización de la Eutanasia, pero incluye el suicidio asistido. O sea, hay dos modalidades para facilitar la muerte de quien nos solicita la eutanasia, aplicada, digamos, directamente por el personal sanitario, o el suicidio asistido, donde se asiste a la persona a acabar con su vida. Bien, entonces, y con esto me parece que puedo terminar. La respuesta es que llevando 3 años que el tema está planteado en la opinión pública, que hay partidos políticos que lo estaban promoviendo, quizá, por lo menos desde mi perspectiva, es como más llamativo y más grave el que en estos 3 años y en los diversos intentos que ha habido no haya habido un interés real, ¿no? de escuchar a todas las voces, sobre todo a las voces que ponían objeciones. Bien, esto es lo que puedo decir, por lo menos así inicialmente. Bien, le consulto ahora, ¿qué ha pasado con los médicos o con el personal médico que no han querido violar el código de ética y se oponen a realizar este procedimiento? Le pregunto porque debe haber dentro de España colectivos médicos que por supuesto están a favor y están en contra. ¿Qué pasa con aquellos médicos que se nieguen a aplicar este procedimiento? O sea, la ley aprobada prevé la objeción de conciencia, no solo de los médicos, sino de todo el personal sanitario, también de por ejemplo, personal de enfermería y otros que colaboren en el proceso. Al igual que con otras leyes similares, por ejemplo, la última ley del aborto que tenemos aquí, esa objeción de conciencia está regulada de modo que quien se declara objetor tiene que inscribirse en un registro. Y eso, hasta donde yo conozco, del personal sanitario, resulta polémico, porque obliga, digamos, a la persona que no quiere practicar algo que hasta ahora no formaba parte de su misión como médico, que es preservar y proteger la vida y que se mantenga en las mejores condiciones posibles, pues a registrarse. O sea, es decir, digamos, el que es objetor es el que queda como extraño dentro del sistema, ¿no? Así es, ese es un problema del que quizá podemos hablar un poco más, porque yo diría que ese tipo de leyes, en concreto la de la eutanasia, que es de la que estamos hablando, plantea este tipo de dilemas en nuestra sociedad, que es, bueno, tenemos convicciones distintas acerca de cuestiones éticas fundamentales, como el final de la vida, la muerte, el suicidio, y nos planteamos cómo conjugar las convicciones de unos y de otros, y llegamos a leyes como esta, ¿no? Creo que son leyes permisivas, pero cuando esas leyes, como la de la eutanasia, requieren la participación activa, pues, de personal sanitario, la pregunta es ¿cómo se actúa con respecto a esas personas? Y es cierto que la ley recoge claramente la objeción de conciencia. Yo diría, eso es lo mínimo. Es decir, una ley que donde eso no estuviera previsto, pues sería una ley absolutamente inaceptable, o sea, y totalitaria, ¿no? Pero incluso la ley tal y como es ahora, que protege la objeción de conciencia, el modo en que lo hace, que es a través de estos registros, pues creo que tampoco es satisfactorio. Es decir, porque y esta mañana he estado también documentándome con qué sucede en otros países de Europa donde la eutanasia existe desde hace bastantes años, como Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y allí, por ejemplo, no existe el registro de objetores. Es decir, un médico, si un paciente acude a él a pedir la eutanasia, puede decirle, yo no practico la eutanasia por estos motivos, acudo a otro médico, pero no tiene que pasar por el trance de registrarse y quedar también como clasificado como alguien que tiene que declarar sus convicciones éticas, que algunos dirían, bueno, pero si la ley ofrece o pretende asegurar un derecho a las personas, lo que dicen, ¿no?, quienes defienden la nueva ley de la eutanasia, lo que no puede suceder es que porque los médicos y el personal sanitario tengan unas opiniones éticas contrarias a la ley, que esa persona no pueda ejercer su derecho. Esa es la argumentación que se hace, ¿no?, para asegurar que todo el mundo puede ejercer el derecho. La cuestión, y es un debate que creo que no se ha planteado y que creo que es interesante abrir, es ¿debe formar parte de la tarea del médico el proveer o facilitar o participar en la eutanasia? Entonces, mi respuesta es que no. Entonces, si se crea una ley de eutanasia,
pues quizá lo que hace falta es un debate amplio sobre cuál es la misión del médico, definamos bien cuáles son sus tareas, ¿no? Y bien, podemos hablar más si lo deseas sobre este punto, pero me parece que es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque uno de los temas que se plantea aquí en Uruguay también es hasta qué punto no habría que modificar lo que se llama el Código de Ética, porque de hecho la ley, el proyecto de ley tal como está planteado en Uruguay va totalmente en contra de lo que está previsto en ese código, y hasta ese punto ha llegado quizás el debate de plantear un cambio en el Código de Ética. Sin duda, esto de la objeción de conciencia es algo que claro, que totalmente deja expuesto al médico a la hora de tratar a este paciente, que inclusive es un paciente que está transitando el final de su vida, que no es una etapa menor en la vida del paciente. Si le parece, profesor, ahora me gustaría preguntarle si a su entender son válidos los argumentos cuando se habla de dignidad o de muerte digna que plantea la ley para justificar la eutanasia, y por qué se plantean estos argumentos. Sí, ahí hay una cuestión terminológica en primer lugar, de que efectivamente eutanasia, como conoce todo el mundo, pues significa muerte digna, y ya de entrada produce ciertos equívocos, porque parece que quien no acude a la eutanasia en determinadas circunstancias, que son las que suele tipificar la ley, ¿no? Pues de una fase terminal o una enfermedad que produce un sufrimiento insoportable, que es como se define en la ley, pues estaría optando por una muerte que no es digna. Entonces, parece que es una dicotomía, ¿no? O eutanasia o muerte indigna. Y entonces eso ya es un error, porque como creo que también es conocido, hoy en día tenemos medios, y eso es lo que nos explican, ¿no?, los expertos, los médicos que se dedican a los cuidados paliativos, de ofrecer en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, una muerte digna, y podemos hablar ahora de qué quiere decir eso, a cualquier persona, ¿no? En sociedades desarrolladas como las que estamos hablando, como en Uruguay, como en España, no es que falte ni la ciencia médica ni la formación, sino que falta, y eso también es un dato, me parece muy relevante, en la voluntad de invertir dinero en el desarrollo de los cuidados paliativos, de tal manera que cualquier persona pueda recibirlos adecuadamente. Yo en estos últimos meses he tenido bastante relación con médicos expertos en cuidados paliativos, y ellos lo que explican de modo muy, muy neto, dan dos ideas son a las que me voy a referir. Una es, ellos explican, los cuidados paliativos son baratos. Es decir, a veces puede existir la imagen de que es una inversión de dinero muy grande la que se requieren los cuidados paliativos. Ellos explican que no, por el tipo de tratamientos que se dan. También explican que utilizar los cuidados paliativos en enfermedades oncológicas, que son donde de modo más frecuente son necesarios, ahorra dinero. Eso también lo explican ellos. O sea, que a veces se gasta mucho dinero en tratamientos de cáncer y no el mismo dinero, digamos, que haría falta también para cuidados paliativos para esos pacientes. Y eso al sistema de salud le ahorraría dinero. Evidentemente, la eutanasia es mucho más barata, o sea, porque se acaba la vida de la persona y no hay que seguir tratándola, y el propio, digamos, coste de la eutanasia es muy reducido. O sea que, pero yo mismo me he puesto a hablar en términos económicos, ¿no? Que quizá esto nos puede volver a llevar al concepto de dignidad, que era el que usted preguntaba y que le interesaba que tratáramos, ¿no? Como también es muy, muy conocido, el filósofo Kant precisamente distinguió la dignidad del precio. Él decía en esa frase tan conocida y tan, me parece, acertada y afortunada, que digno es aquello que no tiene precio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la dignidad de la persona, lo que queremos decir es que es algo que no se puede comprar con ningún dinero, que no es sustituible, que no es reemplazable, que es única, ¿no? Entonces, el apelar a la dignidad en el contexto de la eutanasia se hace de la siguiente manera. A ver si espero conseguir explicarlo breve y claramente. La principal razón ética que se aduce, que proponen quienes defienden la eutanasia, es que es como una exigencia de la dignidad humana.
¿Por qué? Porque habría situaciones vitales, pues eso, de enfermedad, de dependencia, de sufrimiento, que harían la vida indigna. Ese es el argumento. Y que en esas situaciones, pues lo mejor, lo que es correspondiente con la dignidad de la persona es acabar con esa vida, no seguir con ese sufrimiento que no podemos decir que sea una vida digna. ¿Qué problema me parece que tiene esta manera de enfocar la dignidad? Voy a mencionar uno que me parece, en mi opinión, que es el principal, y es que identifica la dignidad con la autonomía. Es decir, en general, cuando se habla de este tipo de situaciones que realmente son, creo que es importante decirlo, porque a veces parece que cuando se critica la eutanasia o este tipo de planteamientos, pues no sé, quien lo hace no se hace cargo de que realmente hay situaciones pues muy terribles, ¿no? Vitales o de final de la vida o enfermedades muy duras. Y por supuesto que creo que vamos, yo mismo y cualquiera que tenga ideas similares, pues no solo hemos tenido experiencias cercanas, sino que pues, con un mínimo de empatía humana nos damos cuenta de lo difícil que son esas situaciones. Pero eso no, y digamos cierro el paréntesis, no implica que no podamos criticar esa concepción de que la dignidad humana solo está presente o solo la hay cuando la persona está en su plenitud de facultades, cuando es completamente autónoma, ¿no? Cuando puede, no depende de otras personas o cuando pues está en plenitud de facultades, como he dicho ya. ¿Por qué? Porque es un hecho que forma parte de la vida de todas las personas la dependencia, ¿no? Somos dependientes al nacer, somos dependientes cuando estamos enfermos, somos dependientes cuando tenemos un accidente y al final de la vida pues también somos dependientes cada vez en mayor medida porque también vivimos más tiempo. Entonces, el considerar la dependencia como algo, digamos, incompatible con la dignidad, que es, me parece, hacia donde va todo ese tipo de legislaciones, pues creo que es un problema. Por poner ejemplos, ¿no? Que a veces los filósofos siempre tenemos el problema de hablar en conceptos abstractos. Ya se está hablando, y no creo que tarde en llegar, en Holanda, por ejemplo, de permitir la eutanasia por cansancio vital. O sea, ya no por situaciones de extremo padecimiento o de enfermedad muy grave, sino a partir de los 70 años, si una persona dice, bueno, ya he cumplido con mi vida, ya estoy cansado de vivir, pues pido la eutanasia o el suicidio asistido. Y eso ya se está debatiendo y ya digo que no creo que tarde en llegar porque va en la misma lógica de lo que ahora se está aprobando con esta legislación en España o con la que hay propuesta en otros países como Uruguay. Entonces decía, y con esto termino mi respuesta, que me parece que la dignidad no hay que entenderla solo, ¿no? Ni principalmente en términos de autonomía, sino que somos dignos pues, porque somos únicos, porque tenemos un valor especial, pero ese valor aparece de un modo muy claro precisamente en esas situaciones de dependencia. Es decir, cuando la sociedad, vemos que una sociedad, ¿no? Que aquí estamos hablando de leyes, dedica los recursos que son necesarios para que quien está enfermo esté bien atendido, para que quien esté en una fase de terminal o de enfermedad grave o de sufrimiento fuerte, pues tenga los cuidados paliativos que necesita. Cuando vemos que la sociedad emplea esos recursos, ¿qué mensaje estamos recibiendo? Pues que los merecemos, que vale la pena que se invierta, digamos, ese dinero en nosotros, en cuidarnos. Y si bajamos al nivel más familiar, que creo que aquí también es clave y luego quizá podemos hablar de un aspecto que aparece en la ley que tiene que ver con esto, que es muy relevante, que es el de en la ley de la eutanasia se dice es decisivo que la persona que pida la eutanasia no esté coaccionada por nadie o no tenga presiones. Entonces, esto podemos quizá hablar después si les interesa, porque eso es prácticamente imposible de asegurar. Es decir, ¿cómo puede el sistema de salud, en este caso, asegurar que esa persona no tiene presiones en el ámbito familiar o en el ámbito social? Es decir, asegurar que la persona no se ve como una carga, sea para sus familiares o sea para la sociedad. Bueno, ya digo, eso es un tema que me parece grave e importante y del que tampoco se está hablando realmente, ¿no? Pero decía, y termino, la relación entre la dignidad y el
y el cuidado y la dependencia. Es decir, cuando en el ámbito social, como he dicho antes, vemos que el Estado invierte los recursos que son necesarios para que las personas estén en la mejor situación posible, y hoy en día es posible que estén en una situación buena o por lo menos aceptable, en la inmensa mayoría de los casos. Y también en el ámbito más familiar o social, el mensaje que vemos es el de, bueno, pues una persona que es mayor, que es dependiente, no es una carga, sino que está en una etapa de la vida, que forma parte de la vida en la que nosotros hemos estado cuando éramos niños y quizás estaremos cuando éramos mayores, y que digamos, el valor que nos gustaría que encarnara en nuestras sociedades es el de que te cuidaremos hasta que haga falta. ¿Por qué? Pues porque eres mi padre, o eres mi madre, o el abuelo, o el hermano, o quien sea. Entonces, en cambio, con la ley de la eutanasia, este paradigma cambia. Porque ahora lo que se viene a decir es, bueno, podemos seguir cuidando de ti, gastando dinero, gastando tiempo, ¿no? O puedes acabar con tu vida, puedes pedir la muerte. Y una de las cosas que me parece más preocupante de la ley de la eutanasia es que se dice, la ley de la eutanasia no obliga a nadie a practicarla, en el sentido de a pedirla, ¿no? Un paciente o una persona. Y eso, sobre el papel, en teoría, es cierto, ¿no? Pero lo que también es cierto es que una vez que existe la ley de la eutanasia, que ya está aprobada, cualquier persona que esté en esa situación de enfermedad o de edad avanzada o de dependencia tendrá que hacerse la pregunta de si sigue adelante con su vida, con el coste económico, con la carga que realmente supone para su familia, o si termina con todo eso y, por así decirlo, facilita las cosas a todo el mundo. Y yo pienso que no será raro que haya gente con buena voluntad que diga, bueno, pues por no querer seguir, digamos, siendo una carga para los demás, pues pido la eutanasia. Y eso me parece grave. O sea, que no estemos en una sociedad donde cada uno sepa que tiene un valor infinito, y eso es a lo que llamamos dignidad. Espero haberme explicado. Bien, entonces usted afirma que este tipo de leyes favorece lo que se le llama también la cultura del descarte, en donde en vez de como sociedad preocuparnos por aquellos que sufren y que están en el tramo final de su vida, le damos primariamente la opción de morir como opción más rápida. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa esto del fenómeno de la cultura del descarte? Porque usted mencionaba, no es un tema primariamente de recursos. De hecho, la prueba está que los paliativistas, tanto en España como acá, afirman y reafirman que la conformación de grupos interdisciplinarios que permitan a veces abordar la problemática de un paciente facilita y genera un ahorro de recursos. Entonces, si no es un tema estrictamente de dinero, y parecería ser quizás un tema más como de agenda, ¿por qué es que se instalan estos debates en este tipo de sociedades? Sí, yo me atrevería a decir que hay 3 razones, ¿no? Probablemente haya más, pero al menos estas 3. Una es la que usted mencionaba en la pregunta, que es la cultura del descarte. Es decir, lo dicho con otros términos, también una visión como utilitarista de la vida. Utilitarista en todas las perspectivas, en la perspectiva del paciente, que dice mi vida ya no tiene valor, no vale la pena que siga viviendo, ¿no? Porque no puedo hacer cosas, o soy una carga, o la visión utilitarista también en la sociedad, que es efectivamente, pues cuando uno llega ya a una cierta edad, a unas determinadas situaciones, pues en realidad no aporta a la sociedad, pero es una visión utilitarista, ¿no? Y yo creo que es claro que eso forma parte de eso, de una dinámica o de una ola de pensamiento general en la que estamos imbuidos, pues, por mencionar solo otros aspectos que no tienen que ver con la eutanasia o con cuestiones parecidas, pues una sociedad consumista, una sociedad también sigue la misma lógica, o por mencionar también, que creo que aquí también es relevante, pues las personas con discapacidad, ¿no? Que también pues muchas veces pues no nacen pues por esa misma lógica, ¿no? Cuando se descubre que tienen una discapacidad, o cuando nacen, pues a veces hay gente que piensa que esa vida pues tiene menos valor o menos sentido, ¿no? Bien, esa sería una de las razones. La otra razón, que es quizá la más directa, que explica por qué se aprueban ese tipo de leyes, es la idea de que hay que ampliar derechos. Por lo menos aquí en España, esta es la expresión que se emplea continuamente, de hay que dar cuantos más derechos se pueda a las personas para que cumplan sus deseos. Entonces, si hay realmente, por lo menos hasta ahora,
casos conocidos de personas que pedían la eutanasia eran pocos. No digo que no hubiera, porque siempre, todos los años aparecían casos mediáticos, pues alguno, ¿no? Y supongo que en otros países es similar. Pero la lógica es, bueno, aunque hubiera solo una persona cada año, por poner un ejemplo, ¿no? Un mínimo, solo por esa persona que desea morir y que la ley no se lo permite, por ese caso estaría justificado crear una ley que ofrece el derecho a pedir la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, me parece que es la segunda razón que explica por qué se hacen ese tipo de legislaciones basadas en los deseos individuales de las personas. Entonces, ¿qué problema me parece que tiene este modo de entender cómo deben legislarse o cómo debe organizarse la sociedad? Pues que se pierde de vista que el objetivo de las leyes es el bien común de la sociedad, o sea, si queremos llamarlo, el bien general de la sociedad. O sea, que no podemos, y hasta ahora nunca, digamos, en la tradición jurídica no se ha hecho así, el legislar para casos particulares o para casos muy minoritarios. Sobre todo si el legislar para esos casos minoritarios, como sucede con la eutanasia, eso tiene consecuencias negativas para el resto de la sociedad, como las que hemos mencionado antes, de que cambia la mentalidad, incluso el concepto de dignidad se transforma. Creo que se ha entendido, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución, por lo menos en el caso de España, yo creo que en otros códigos penales ya existía, había vías para esas situaciones excepcionales, digamos, solventarlas jurídicamente. Es decir, que una persona pudiera acabar con su vida sin que eso tuviera, en esos casos excepcionales, unas consecuencias penales sobre, a lo mejor, quien le hubiera ayudado. Ya digo, yo no soy jurista, soy filósofo, pero bueno, también hablando con juristas que conocen el tema, esto me lo confirmaban. Es decir, no era necesaria una ley que convirtiera la eutanasia en un derecho para cubrir esos casos minoritarios. Al convertirlo en un derecho, lo que sucede es lo que transformamos, por un lado, la noción de profesión médica, cuáles son las funciones del médico, lo que usted ha mencionado también del código ético, efectivamente, y también la mentalidad de la sociedad. Bueno, he dicho que iba a mencionar 3 razones, pero me quedaría con estas 2 que creo que explican, ¿no?, por qué surgen estos debates. Bien, profesor, usted hace algunos meses participó en una mesa de debate llamada Acerca de la eutanasia, en donde expresó que este tipo de leyes transforman las sociedades de manera radical. ¿Nos podría decir en qué basa esta afirmación y cuál sería esa transformación de manera radical que pueden sufrir sociedades que de alguna manera legalizan este tipo de procedimientos? Sí, claro, siempre hacer una afirmación como que una sociedad queda radicalmente transformada puede de entrada sonar exagerado, ¿no?, o alarmista. Pero precisamente al hilo de la última pregunta que me he hecho, si estamos hablando de la concepción de la sociedad, de cuáles son los valores dominantes, desde esa perspectiva me reafirmo en mi declaración en esa conferencia, porque voy a recurrir a un filósofo muy conocido aquí también en América, que es José Ortega y Gasset. Entonces, él tiene una definición de cultura que me parece muy útil en estos casos, porque a veces pensamos que la cultura es una cuestión de los museos o de las obras de arte, pero él explicaba muy acertadamente, también en la tradición sociológica, que la cultura es el sistema de ideas desde las que vive una persona o la que vive una sociedad. Entonces, cada sociedad tiene una cultura, que son una serie de valores. Y también Ortega decía que las sociedades necesitamos reflexionar sobre esos valores. ¿Por qué? Porque si no, estamos viviendo desde unos principios, en este caso éticos, que son los más claros, pero también habría otros, políticos, ¿no?, por ejemplo, o artísticos propiamente, o literarios. Pero en fin, los valores éticos son los que tienen como más presencia, sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué relación hay entre una ley como la de la eutanasia y la cultura de una sociedad? Pues es bastante directa. Voy a mencionar 2 razones. Una, y es un principio comúnmente aceptado, que es que las leyes crean cultura. Es decir, una vez que algo se ha legalizado, eso ya automáticamente, y sobre todo con el paso del tiempo, se percibe como bueno, porque en principio las leyes lo que permiten son actos
que socialmente se considera que están permitidos, que son admisibles, es decir, que no son malos. El Código Penal lo que prohíbe es lo que hace daño, ¿no? Lo que es moralmente malo. No todo lo que es moralmente malo está prohibido por el Código Penal, pero todo lo que está prohibido por el Código Penal sí que es éticamente reprochable. Entonces, las leyes crean cultura, eso es claro. Y la segunda razón, ya la hemos mencionado, pero es este debate, ¿no? Entre quizás lo que a mí me parece más central, que es qué significa dignidad humana. Entonces, también tuve ocasión de escribir en un artículo de prensa que la dignidad humana se puede entender de dos maneras y que esas dos maneras de entender la dignidad humana hoy en día son las que están presentes en el debate sobre la eutanasia. Una es entender la eutanasia como autonomía personal, como la capacidad de autodeterminarse, de decidir incluso sobre la propia muerte, que eso es lo que la eutanasia y el suicidio asistido permiten. Y entonces, creo que también es importante hacer este matiz. Por supuesto que la dignidad humana incluye o se basa en la autonomía, en el sentido de la libertad. Es decir, si las personas no se nos respetara nuestra capacidad de tomar decisiones, pues no estaría respetando nuestra dignidad. El problema está en reducir la dignidad a autonomía. Y hoy en día eso es lo que está pasando. Y estas leyes lo que hacen es, acelerar todavía más esa reducción de la dignidad a la autonomía. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la otra manera de entender la dignidad? Pues la otra manera de entender la dignidad es también lo que mencionaba anteriormente, acerca de que si la dignidad significa que las personas tenemos un valor único cada una de nosotros o de nosotras, eso, en el contexto de la enfermedad, de la dependencia, se manifiesta en que la sociedad, la familia, ponen todos los recursos, por decirlo de un modo coloquial. Es decir, que las personas sabemos que los demás, la familia, la sociedad, el Estado, estarán ahí mientras les necesitemos. Entonces, esta segunda manera de entender la dignidad es la que queda ofuscada o la que se desdibuja con ese tipo de legislaciones. Y entonces, en ese sentido, se transforma radicalmente, en el sentido de que, radicalmente no quiere decir en el sentido político, sino en el sentido de que va a un valor que debe estar en la raíz de la sociedad, que es la de que las personas cuidamos de los demás mientras haga falta, precisamente porque son personas, ¿no? Porque tienen ese valor incondicional o de modo mucho, que eso es muy abstracto, y de modo más concreto, pues porque son nuestros padres, ¿no? Son nuestros hermanos, son nuestros conciudadanos. Esto es lo que me parece que podría responder a su pregunta. Si les parece, vamos a la primera pausa del programa del día de hoy. En minutos continuamos con esta entrevista al profesor José María Torralba. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Continuamos en este último tramo de Prudencia Uruguay, donde nos encontramos hablando con el profesor José María Torralba, profesor de Ética de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Usted sabe, profesor, que Uruguay también tiene en el Parlamento en este momento una ley de universalización de cuidados paliativos. Es decir, en este momento están ambos proyectos en la Comisión de Salud del Parlamento y están ambos siendo debatidos como una especie de carrera. Algunos legisladores buscan lograr como un camino del medio, es decir, de alguna manera llevar como que ambas cosas a que sean complementarias. ¿Usted considera que ambos proyectos podrían ser complementarios de alguna manera? Bueno, yo diría que el proyecto que es necesario es el de la Ley de Cuidados Paliativos. Y aprovecho para decir, por si sirve también como de experiencia, que en España se ha aprobado la ley de eutanasia sin tener una ley estatal de cuidados paliativos, lo cual es especialmente grave, porque es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque la ley de eutanasia, en la propia explicación de la ley, la regulación de la ley, lo que dice es, bueno, que la persona tendrá derecho a pedir la eutanasia o el suicidio asistido una vez que el resto de opciones, entre las que se incluyen los cuidados paliativos, pues le parezca que ya no son suficientes o que no cubren sus necesidades o sus expectativas. Pero claro, si no se ha asegurado primero que las personas tengan acceso, ¿no?, adecuado a los cuidados paliativos,
la ley de la eutanasia está incumpliendo su propia letra y su propia legalidad y el espíritu de su ley. Que en este caso me parece que también lo que demuestra o revela son las intenciones de quienes promueven la ley de la eutanasia. Sin entrar a juzgar a las personas concretas, porque eso podríamos hacerlo, digamos, hablando con cada una, pero creo que esto que voy a decir, aunque sea un juicio general, responde a la realidad, por lo menos que yo he vivido aquí durante estos meses y últimos años, ¿no? En el debate público, lo que se ha visto. Y es que quienes defendían la eutanasia decían, bueno, estamos del lado del que sufre y lo que queremos evitar es que quien sufra tenga que seguir sufriendo. Entonces, si eso es verdad y tenemos remedios a través de los cuidados paliativos, el principal empeño y el primer empeño es conseguir que tú tengas acceso a esos cuidados. Y hasta que no se ha asegurado ese acceso, no tendría sentido plantearse aprobar la ley de la eutanasia. Porque si no, mucha gente va a pedir la eutanasia, no porque en una convicción personal la deseen, sino porque no tienen realmente una alternativa accesible, ¿no? Entonces, eso quiero decir que, en mi opinión, y puestos a que en España ya tenemos la eutanasia y en Uruguay pues quizá también se apruebe, la mínima prudencia legal y política sería la de hacer primero una ley de cuidados paliativos, esperar un tiempo razonable de años a que ese sistema de cuidados paliativos se extienda, a que se cree una cultura de cuidados paliativos, pues eso tarda tiempo, ¿no? Y también me lo cuentan los paliativistas que, digamos, los cuidados paliativos son algo relativamente reciente en la medicina, o sea, de unas décadas, pero todavía les falta tiempo, ¿no? para que sean parte de la cultura médica. Y una vez que ha pasado ese tiempo, podría abrirse, digamos, otra vez el debate sobre la eutanasia. Pero plantear, por ejemplo, las dos cosas a la vez, como dice, bueno, tenemos una ley y a la vez tenemos la eutanasia, diría que tampoco es prudente y creo que los políticos tienen que ejercitar esa virtud en primer término. Es decir, sí, esto es lo que podría decir. Bien, no sé si en España quizás ya se ha visto, pero los países que ya han legalizado este procedimiento han visualizado lo que le llaman la pendiente resbaladiza, es decir, cuando la ley se aprueba para casos excepcionales o, como lo decíamos al principio, para enfermedades graves o incurables, pero después está demostrado que países que ya han transitado por este camino empiezan como de a poco a abrir la puerta a otro tipo de casos. ¿Se visualiza esta problemática en España? No se visualiza en el sentido de que la ley se acaba de aprobar, ¿no? Y el otro día salía en la portada del principal diario de aquí, que es El País, un reportaje sobre una de las primeras personas que ha pedido la eutanasia y se le ha practicado la eutanasia. Es decir, que todavía aquí no tenemos esa experiencia, ¿no? de que hay una pendiente resbaladiza. Pero bueno, leyendo lo que sucede en países como Bélgica y como Holanda, es indudable que hay una pendiente resbaladiza. Antes he mencionado el caso de que ya está sobre la mesa de admitir la eutanasia por cansancio vital. Es decir, que ya no es ni siquiera por eso, una situación de dolor insufrible, ¿no? Por parte de la persona. Por mencionar casos que también son conocidos, se permite la eutanasia a menores de edad, incluso en Bélgica a partir de los 12 años, si no me equivoco. También se permite la eutanasia a personas con enfermedades mentales. Es muy conocido que el deseo de suicidio está asociado en un gran número de casos a la depresión. Y eso es una enfermedad que hay que tratar, y cuando se trata, pues el deseo de suicidio desaparece. Entonces, es cierto que en general todas las leyes, y también en el caso de la ley española, el texto de la ley siempre insiste en que, bueno, que habrá unas comisiones que asegurarán, ¿no? que todo se realiza según lo aprobado por la ley. Pero, y esto es lo que creo que puedo decir, lo que vemos en otros países es que esas leyes de eutanasia cada vez se amplían más. Y diría que esa perspectiva que nos da lo que sucede en otros países, algunos lo verán como, bueno, pues vivimos en una sociedad secular donde pues el sentido de la vida para muchas personas es el tiempo que pasan vivos, ¿no? Y que cuando mueren pues termina la vida. Entonces no hay ningún motivo para seguir viviendo cuando uno ya no tiene motivos ahora mismo, ¿no? Cuando se le acaban los motivos, pues lo mejor es preferible acabar con la vida. Esa sería una manera de verlo, lo que está pasando. O sea, y esas personas pues lo verían como algo positivo, y por eso, de hecho, se aprueban esas ampliaciones de la eutanasia. Yo diría
que eso es preocupante por lo que hablábamos antes acerca de la transformación de la sociedad y la transformación de la propia noción de qué es ser humano, de qué es vivir, de si la dependencia, la enfermedad, la discapacidad forman parte de la vida humana y de la sociedad. Permíteme que ponga como un ejemplo. Es decir, pensemos, ¿no? Y hagamos como un experimento mental en una sociedad donde consiguiéramos que desapareciera la enfermedad completamente, la dependencia completamente, las discapacidades. Entonces, diríamos, bueno, esa es una sociedad ideal. Entonces, en cierto sentido, sí, y por supuesto que todos deseamos que si una enfermedad se puede curar, se cure, ¿no? Si una discapacidad se encuentra una solución, pues se aplique. Nadie busca el dolor, o debería buscar el dolor por sí mismo, o el sufrimiento por sí mismo, pero, y que esto es un punto eso, ético, antropológico, forma parte de la condición humana la finitud. Entonces, vivimos en una dinámica social que se basa en una utopía que creo que nos lleva en la mala dirección, que es la de la utopía de la perfección, ¿no? O incluso de la inmortalidad, aunque eso no vamos a entrar ahora, ¿no? Con el transhumanismo, pero de la utopía de la perfección. Y entonces, cuando esa perfección desaparece por la enfermedad, por la ancianidad, por la dependencia, pues la solución lógica sería acabar con esa vida. Si la vida no es perfecta, si la vida ya no cumple mis expectativas subjetivamente percibidas, pues es mejor terminar con ella. Entonces, ya digo, eso es una transformación muy importante de qué significa vivir o de para qué vivir o cuál es el sentido de vivir. Y termino con esta idea, ¿no? Que conecta con la imagen que decía al principio de imaginemos una sociedad donde no haya enfermedades, personas dependientes. Por lo menos tal y como es la condición humana actual, que es una condición finita, donde va a haber enfermedades, va a haber dependencia, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, ¿qué tiene eso de positivo? ¿O qué revela, digamos, acerca de nuestra condición? Revela o nos muestra que hay personas que son importantes para nosotros. Es decir, el que mi padre pues esté enfermo, el que mi marido o mi mujer pues tengan una enfermedad grave o un cáncer, ¿no? Esa situación dramática, que lo es, y que nos hace sufrir tanto, y esa es la idea que me gustaría expresar, ¿por qué nos hace sufrir tanto? Porque esa persona es decisiva para nosotros, ¿no? Porque esa persona es única. Y entonces, con eso evidentemente no estoy diciendo que la enfermedad o la dependencia sean buenas, pero puesto que no podemos evitarlas porque esa es la condición humana, esas situaciones son situaciones donde la otra persona, individualmente, pero también socialmente, pues pensemos en los discapacitados, que haya personas discapacitadas en la sociedad, creo que como sociedad nos beneficia en el sentido ético, o sea, nos hace más humanos. ¿Por qué? Porque son personas que requieren a veces atenciones o que tienen su lugar en la sociedad. Y el que nosotros seamos capaces de darles ese lugar, también de ayudarles a que, por supuesto, tengan la vida más autónoma posible, eso hace que no tengamos una visión perfeccionista de la condición humana, porque esa es una concepción utópica, falsa, ¿no? Y bueno, no sé si he hecho un recorrido un poco largo, pero creo que se ve la conexión entre leyes como la de la eutanasia, ¿no? Esta concepción de que la vida humana tiene que ser perfecta y cuando hay imperfección, pues parece que lo mejor sería acabar con ella. Esa es una visión. Y la otra es la que he intentado mencionar o explicar acerca de por qué, puesto que la condición humana es finita y dependiente, en estas circunstancias de enfermedad y sufrimiento también nos benefician moralmente, ¿no? Tanto individual como socialmente. Muy bien, profesor, le hago la última pregunta. Algo que ha pasado también en Uruguay, sobre todo en las primeras instancias cuando se abrió el debate sobre la eutanasia, es el tema de la desinformación, de la mezcla de conceptos que hay con algunas cosas. Y también hay una tendencia a vincular este tema en oposición a lo que dicta la Iglesia, poniendo como a los defensores de la vida y a los defensores de la eutanasia como en veredas opuestas, como en una simplificación de la discusión, y como si en definitiva se tratara de una discusión entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. ¿Podría explicarnos por qué en realidad esta discusión va mucho más allá de lo religioso? Sí. Aquí también sucede lo mismo, porque tenemos una cultura participamos de la misma cultura. Y es cierto, por un lado, me gustaría mencionar dos aspectos, ¿no? Es cierto, por un lado, que
la gran mayoría de las personas que se han opuesto a la eutanasia públicamente tienen creencias religiosas, son cristianos, y eso no diré que es malo, yo mismo soy cristiano, pero ayuda, digamos, a reforzar esa imagen, ¿no? De que es una cuestión de creencias. El que tiene creencias religiosas y piensa que existe un Dios que ha creado a las personas y que es el Señor de la vida y de la muerte, pues esas personas por sus creencias se oponen a la eutanasia. Y los que la defienden dicen, bueno, pero en una sociedad como la de España, como la de Uruguay, donde son sociedades laicas en el sentido de que no hay ninguna religión oficial, pues no se pueden imponer las creencias de unos sobre los demás, ¿no? Me parece que eso es a lo que se refiere la pregunta. Y entonces yo diría que, por un lado, es cierto que ese efecto se crea de un modo sociológico, porque coincide, ¿no? que muchas personas que tienen creencias religiosas se oponen a la eutanasia, pero la razón por la que la eutanasia presenta problemas éticos no son solo de orden religioso. Y eso también quizá me gustaría explicarlo, aunque sea brevemente, y es, yo soy profesor de ética y insistiría hasta el final en que, porque me parece que es así, que hay razones puramente racionales para oponerse a la eutanasia o para conseguir que la eutanasia no es beneficiosa para la sociedad. O sea, que una ley de eutanasia no beneficia al bien común. Hay razones puramente racionales. Pero también es cierto que como estamos hablando de conceptos tan radicales en el sentido de fundamentales como la dignidad humana, el cuidado, ¿no? La finitud, todos esos valores son valores culturales, como explicábamos antes. Y es un hecho que la cultura en la que vivimos tiene unas raíces cristianas, no solo cristianas, pero en buena parte cristianas. Y en ese sentido, aunque no hay que evitar, digamos, esa dicotomía de uno está en contra de la eutanasia porque es religioso y uno está a favor de la eutanasia porque quiere respetar la libertad de todos, que esa es la dicotomía tal y como se presenta habitualmente. Ya digo, eso hay que evitarlo, pero no deja de ser cierto que yo diría uno de los pocos modos de arrojar luz al debate y que se pueda entender mejor por qué reducirla, por ejemplo, la dignidad a la autonomía es problemático, es volver a las fuentes, a las raíces de donde surge el concepto de dignidad. Y esas raíces son en buena parte de origen religioso. Y entonces uno dirá, bueno, y a las personas que no tienen fe o que no son religiosas, esos argumentos, esas raíces les iluminarán. La respuesta es que sí, porque no estamos hablando aquí de creer en un Dios o de practicar la religión o de pertenecer a una iglesia, sino que estamos hablando de que nuestro modo de entender qué es humano no es algo que sea independiente de la historia que hemos vivido y la cultura, en este caso occidental, de la que venimos. Y que cuando decimos la persona es digna y merece todo respeto, esa idea tiene unas fuentes religiosas. Entonces yo, y termino, mencionaría dos ideas. Una, creo que en el debate es bueno volver y escarbar, ¿no? Si se puede utilizar esa expresión, en las raíces religiosas de los conceptos que están en juego, entendiendo que esas raíces religiosas son raíces culturales y que personas que no tengan fe en Dios o que no les interesa la iglesia o no les interesa la religión sí que les pueden parecer valiosas, como tantos otros conceptos del cristianismo nos parecen valiosos hoy en día, como no sé, la libertad, por poner otro ejemplo, el modo en que la entendemos. Eso por un lado, ¿no? Y me atrevo a mencionar aquí un libro de un sociólogo muy reputado que se llama Hans Joas, que tiene un libro titulado La sacralidad de la vida humana, donde él, desde un punto de vista sociológico, o sea, no es religioso, no es un punto de vista teológico, sino sociológico, hace ese recorrido de explicar por qué los derechos humanos de 1948 solo se pueden entender adecuadamente a la luz de sus raíces religiosas cristianas. Eso por un lado. Y la otra cuestión que quería mencionar es la que usted planteaba en la pregunta. Efectivamente, creo que es importante que en el debate no parezca que es una cuestión de creyentes contra no creyentes o gente que quiere respetar la libertad de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría conseguirse eso? Entonces, bueno, en Uruguay todavía tiene el debate abierto. Entonces, yo creo que lo ideal sería que aparecieran muchas voces de personas que no son religiosas o no tienen fe o no pertenecen a una iglesia y que están en contra de la eutanasia porque las hay, o por lo menos, y quizá, si tuviera que
ya que estamos terminando, decir algo que me parece lo más importante en este debate, es el de las personas que dudan. Porque parece que el debate es entre los que están en contra de la eutanasia claramente y los que están a favor claramente. Pero yo me atrevo a decir, por lecturas y también por el clima del debate social, que la gran mayoría de las personas dudan de si esto es realmente lo mejor para la sociedad o no. Con la lógica de que una ley de la eutanasia no obliga a practicar la eutanasia o a pedir la eutanasia, esas personas que dudan, digamos, se posicionan a favor, pero no porque consideren de verdad que la eutanasia es lo mejor para ellas o para sus familiares, sino dicen, bueno, yo no me quiero oponer a que otros la pidan. Entonces, diría, creo que en este debate es decisivo el que todas esas personas que dudan manifiesten sus dudas, porque son parte de la sociedad y porque harán que el debate sea mucho más completo, aquilatado, ¿no? Y no bajo esa especie de falsedad de a favor o en contra, que esa dinámica, pues a lo que lleva es a lo que va sucediendo, que es que se aprueben ese tipo de leyes. Profesor José María Torralba, le agradecemos enormemente estos minutos que ha dedicado a nuestro programa y le deseamos una excelente jornada. Muchas gracias, un placer haber conversado con ustedes. Muchísimas gracias, que pase bien, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y así llegamos al final de una nueva edición de Prudencia Uruguay. Nos reencontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Oriental. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental 770 AM.